bien. Eso, qué capo. El Kevin siempre se acuerda, ¿no? Ya. Veamos las dos características esenciales del Renacimiento también. Habíamos visto qué es el humanismo, volvemos a recordar enfatizando. Un movimiento cultural y artístico. No, humanismo. ¿El humanismo es un movimiento? Intelectual. Eso, que se desarrolla entre los siglos XIV y XVI, ¿no? Ahí recordemos nomás, ya hemos visto esta parte. Te vamos a recordar a grosso modo, ya, para que no se nos vaya, no se nos escape, ¿está bien? A ver, ¿dónde estamos? Aquí está, mira. Para recordar, ¿ya? Es un movimiento intelectual que se desarrolla entre los siglos XIV y XVI, en Florencia, en Italia, ¿ya? Desde ahí se va a difundir al resto de Europa. Muy bien. ¿Ok? Entonces también habíamos visto que el humanismo va a trabajar en torno al ser humano, ¿ya? Va a ser el único dotado de libertad y de razón, ¿no? Ahí vamos a ir viendo, porque el ser humano es el centro del mundo y la cultura, y ahí ya cuando veamos nosotros en esta partecita, en el Renacimiento, ahí se va a sintetizar más el ser humano con el antropocentrismo, ¿ya? Ok, acá tenemos los dos representantes, Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro. Erasmo de Rotterdam va a poner énfasis, y una de las obras que va a escribir va a ser el Elogio de la Locura, ¿sí? ¿Ya? Y va a ser el principal representante del humanismo, ¿ya? Mientras Tomás Moro va a ser político y humanista y va a tener como precedente, va a ser un precedente de la nobleza baja o de la pequeña nobleza, ¿ya? Y su libro es La Utopía, ¿no? Ya su libro más relevante es La Utopía. Muy bien. Ya, ¿qué es el Renacimiento? A ver. ¿Qué es el Renacimiento? Danner, ¿estabas el viernes? No, profe, no puede estar. Oye, Danner, che. Ya me dejaste ahí con las ganas de saber si sabes o no sabes, ya. A ver, Danner, léelo para que no te olvides. ¿De este movimiento? El Renacimiento. Sí, desde movimiento. Movimiento artístico y cultural que alcanzó su plenitud en los siglos XV y XVI. Produjo un profundo cambio en el cual afectó directamente al intelecto de las personas de la época. En comparación al humanismo, que solo se limitó a las letras, se expresó en la pintura, la escultura y la arquitectura. Eso, muy bien. Entonces, ¿qué es el humanismo? El Renacimiento, perdón. A ver. Es un movimiento artístico y cultural que ha empezado desde el siglo XV al siglo XVI y se expresó en las pinturas, la cultura y la arquitectura. ¿Ya has escuchado qué era el humanismo? No. A ver, le haremos recuerdo, Kevin. Kevin, le haremos recuerdo del humanismo a tu compañero. A ver, ¿qué es el humanismo? Es un movimiento intelectual. ¿Los siglos? 14 al 16. 14 al 16. El otro es 15 al 16, ¿no ven? ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener las dos características esenciales del Renacimiento. Es el antropocentrismo, donde el hombre es el centro del universo, ¿ya? Y el individualismo, donde el hombre se define por su individualidad frente a la idea de colectividad en la Edad Media, ¿ya? Entonces ahí tenemos hasta dónde se expande el Renacimiento. Se expande hacia Londres, hacia Amberes, Praga, Viena, Nuremberg y París. Pero los más importantes son Londres, París y Viena, ¿ya? Entonces ahí, habíamos dicho, ¿no se acuerdan, chicos? Los que han venido el viernes. Londres, ¿dónde queda? Inglaterra. Eso, París. Francia. Eso, Viena. No recuerdo.
Ah, mira, Italia, ¿ya? Italia, no se olvida, ¿ya? Francia, Francia, Inglaterra e Italia, ¿sí? Entonces, también vamos viendo qué permitió el desarrollo del Renacimiento, ¿no? El desarrollo económico y social, ¿ya? Cuando vamos a ver que la economía vivió un periodo de gran esplendor, por lo que existió la riqueza suficiente para comprar obras de arte. Esto le daba como prestigio a las personas, especialmente a los burgueses, para que puedan subir de categoría, porque mejoraba su imagen social el hecho de comprar estas obras de arte. Y muchos de ellos también financiaban esto, ¿no? Del arte. Entonces, habíamos hablado también de los mecenas, ¿ya? Los mecenas eran personas influyentes y adineradas que contribuyeron con artistas y científicos financiando obras de arte, investigaciones y el embellecimiento de las ciudades. Bueno, en su mayoría estos mecenas eran burgueses, ¿no? Los mismos que habíamos visto anteriormente, quienes compraban las obras, aunque algunos también pertenecían a la clase alta, como ser a los nobles, a los papas y a los obispos, que también fomentaron la cultura a través del Renacimiento. Pero el Renacimiento no hubiera existido si no hubiera habido el humanismo. Por eso es que primero aparece el humanismo en el siglo XIV, el Renacimiento en el siglo XV. Entonces, la difusión del humanismo se dio a inicios al cambio de mentalidad en donde el ser humano se asume a sí mismo como un ser racional y con la capacidad de crear, de empezar a desarrollar, ya sea arte, pintura, ¿ya? Entonces, el Renacimiento se caracteriza por el rechazo de muchos de los principios del conocimiento medieval y por la admiración de la antigüedad greco-romana por la belleza que ésta especificaba dentro de su arte. Los artistas renacentistas se inspiraron en las obras griegas y romanas y buscaron la armonía, la belleza y la proporción. ¿Sí? Y ahí vamos a ver ahí, por ejemplo, cuerpos femeninos y masculinos que muestran todo un cuerpo en mucha integridad, ¿no? Ya, aquí vemos también la creación de Miguel Ángel, que es esta obra, ¿ya? Y que se encuentra en la Capilla Sixtina, en Italia. Pero no solamente el Renacimiento va a influir lo que tendría la pintura, la escultura, sino también el Renacimiento va a tener que ver con la ciencia. Ya que habíamos visto, yo creo que el viernes quedamos acá, entonces que junto con el humanismo, el renacimiento artístico, se produce gran interés para el estudio de la naturaleza y se van a poner en duda algunas de las ideas, ¿no?, medievales que se consideraron durante siglos como incuestionables. Por ejemplo, tenemos la ciencia moderna que va a buscar conocer el universo, la naturaleza y el cuerpo humano. Va a estar basadas en cuestionamiento, observación y experimentación, que esto va a identificar lo que es el método científico. Vamos a ir reconociendo, identificando a través de ejemplos a cuál de estas características nos referimos. Cuando hablamos de los planetas, el Sol, las estrellas, ¿qué se está estudiando? ¿El universo, la naturaleza o el cuerpo humano? Universo. Muy bien. Cuando se estudia la vida de los animales, de las plantas. Naturaleza. Eso. ¿Y cómo haríamos estudios del cuerpo humano? A ver. A ver, ¿qué cosa descubriríamos del cuerpo humano? Por ejemplo, la funcionalidad, cómo funciona la sangre, cómo funciona el corazón. Tiene que ver mucho con la situación biológica, tiene que ver mucho con la situación genética, el estudio de lo que es el cuerpo humano, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a enfatizar en eso. Entonces dejan de lado las explicaciones místicas y la magia y se reduce a la importancia de la teología para la explicación de los fenómenos. No se va a tomar en cuenta, por si acaso, la situación teológica desde el punto de vista de la creación de Dios dentro de lo que viene a ser este renacimiento científico. Se va a tomar en cuenta más que todo lo que vendría a ser la situación del desarrollo de la ciencia a partir de las experiencias, manipulaciones, tomando en cuenta como método principal el método científico. Entonces,
ahora es posible conocer el mundo a través de leyes que rigen la naturaleza, dejando de lado la idea de que Dios había creado todo ese entorno sin que el hombre intervenga, pero en realidad el hombre intervino bastante en este aspecto. Entonces vamos a tener dos enfoques distintos, el racionalismo y el empirismo. Esto también creo que tocamos también el viernes. Cuando hablamos de racionalismo, nos vamos a referir a aquella situación que es posible cuestionar y que se utiliza como enfoque primordial el método científico, ¿ya? A partir del método deductivo, porque acá donde nosotros experimentamos y desarrollamos lo que es el razonamiento, así como la visión de Platón, pienso, luego existo, usada por René Descartes o René Descartes, que va a ser el padre del racionalismo, va a estar contrario al racionalismo, al empirismo, con Francis Bacon, que va a ser el único conocimiento válido, que es aquel alcanzado por medio de la experimentación, por lo cual la observación de los fenómenos es esencial, el método inductivo. Vamos nosotros enfatizando e indicando de que todo parte desde querer hacer algo y empezar a aprenderlo por uno mismo sin que alguien te lo enseñe. Y eso hablamos de empirismo. Por ejemplo, manejar bicicleta es tu objetivo, pero no te vas a fijar en el manubrio, en los pedales, ¿no? Directamente en la bicicleta. Y esto te va a generar una situación un poco más interesante para poder desarrollar esa habilidad, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener este método, el método inductivo y el método deductivo de René Descartes. Pues muchas de estas nuevas ideas contradecían los dogmas de la Iglesia Católica, lo que habíamos dicho a un principio, la que muchas veces condenó la herejía a los científicos. Sin embargo, poco a poco esto fue cambiando, porque hubo un momento en que aquel que hacía ciencia, como en la Edad Media, se le consideraba brujo, hechicero y demás. Particularmente desde esa perspectiva, se va descartando este proceso y se va considerando que el hombre puede realizar la ciencia por su propio conocimiento. Habíamos hablado también el día viernes acerca de los giros de la Tierra, ¿no? De los, ¿cómo se dice? De los movimientos de la Tierra, ¿no? El movimiento de traslación, el movimiento de rotación, que va a ser investigada y va a ser desarrollada por Copérnico, ¿sí? ¿Ya? Vamos a ver también en relación a la parte médica, estableciendo en algún momento lo que vendría a ser las bases de la anatomía moderna, ¿no? Para investigar alguna enfermedad, algún problema orgánico que va a inferir particularmente en ese proceso de experimentar y empezar a identificar a partir de diagnósticos, uso del microscopio y diferentes formas para analizar una determinada enfermedad. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, este es en el año 1632, un doctor que está haciendo una clase de anatomía, el doctor Tulp, ¿sí? Esta es una pintura de Rembrandt, ¿ya? Y les está explicando a los alumnos cómo hacer un diagnóstico externo de algún dolor, ¿no? Mostrando el hígado, el estómago, etcétera, como algo un poco más práctico, ¿ya? Después de la medicina, después de la ciencia, vamos a tener en cuenta la expansión territorial, ¿no? Bajo el impulso de los portugueses y de los españoles, ¿sí? Se va a establecer principalmente en el siglo XV un gran avance de navegación en los que llevará a descubrir nuevas rutas marítimas y comerciales. Bueno, vamos a empezar con los portugueses, quienes recorren todo el continente africano, y los españoles, quienes descubren América y navegan hacia el oeste. Como resultado de estos viajes, los hombres del siglo XV cambiaron para siempre su forma de ver el mundo, porque a un principio se tenía la teoría que el mundo era plano. ¿Por qué se daba esta teoría de que el mundo era plano? A ver, ¿quién sabe? A ver, díganme. Miguel, ¿por qué crees que en ese tiempo se decía que la Tierra era plana? Che, Miguelito. Tanner.
Pablo. Porque creo que pensaron si iba a ser redondo, si iban a caer como iban a salir un redondo, algo así. Más de algo así. Ok, Pablo, bueno, alguna respuesta por lo menos tiene que haber, ¿no? A ver, Kevin, ¿qué piensas vos? A ver, que por su imaginación de los que en ese entonces estudiaban eso, ¿no? Pienso. Ya. O sea que hay alguien que partía de un punto, iba a otro y volvía hacia el mismo punto, ¿no ve? O sea, no volvía por otro lado, por eso decían que la Tierra era plana. Porque todo partía de un punto y retornaba al mismo punto por el mismo camino, podríamos decir, desde la perspectiva de los navegantes. ¿Y cómo es que Cristóbal Colón se dio cuenta que la Tierra era redonda? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué hizo Cristóbal Colón para que esa teoría sea tan cierta y tenga una corrección excelente en relación a porque la Tierra era redonda y no era plana? Hace rato Pablo ha dicho algo, ¿no ve? De repente los barcos parecía que se hundían. Eso significa que van en descenso. Y cuando un barco va en descenso, obviamente se va a perder en el horizonte. Cristóbal Colón veía eso, veía que los barcos poco a poco se perdían en el horizonte y luego volvían a aparecer como si no les hubiera pasado nada. Entonces no había esa teoría. Muchos creían en esas épocas, les cuento, que hay gente que no volvió de las navegaciones, de repente partía y no volvía. Y decían, pues, deben haber monstruos marinos, que se lo han debido comer los barcos, etcétera. Muchas teorías. Pero sé de que estos hombres no volvían porque se quedaban en los lugares donde habían llegado y se habían quedado ahí a vivir, pues, y entonces no regresaron a España, ¿no? Ya, sin embargo, Cristóbal Colón sí pudo volver y demostró a la reina Isabel de que el mundo era redondo. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener nosotros cómo se veía el mundo en el siglo XV, mira. Ni siquiera aquí existe América todavía. Las Indias, tal vez. Europa solamente. Todo así como vemos acá. ¿Ya? Y este es el mundo como se ve ahora, ¿no? Vemos que es distinto. ¿No? ¿Sabes? Ahora. ¿Saben cómo se llama este mapa? Les voy a decir para que no se olviden, ¿ya? Se llama un portulano, ¿ya? Portulano. Si quieren pueden anotarlo. Un portulano es un mapa de navegación del siglo XV, ¿ya? Portulano. Muy bien. Bueno, vamos a ver algunos antecedentes de los descubrimientos geográficos. Antes de ver eso, voy a hacer algunas preguntas que ya hemos avanzado para ver qué hemos entendido, ¿ok? Muy bien. A ver, una pregunta para Kevin, ¿está bien? Ok, Kevin, quiero que me digas quién es el padre del racionalismo y cuál es el método que éste utiliza. A ver. René Descartes. Ya. ¿Y el método? Creo que era duda metódica. Eso, la duda metódica a través del método deductivo. Muy bien. A ver, Daniel, representante del empirismo. Era Francis Bacon. Ya, ¿cuál es el método que usa? El método inductivo. Eso, el método inductivo. Muy bien. Ok, entonces Francis Bacon, pero Bacon se escribe, ¿no? A ver, vamos a preguntar acá. Miguel. Miguel. Miguel, a ver qué dice. Ya. Muy bien, Miguel, ok. A ver, entonces, Daniel. Daniel. Sí, profe.
A ver, pregunta. ¿Quién es el estudioso que plantea la teoría de los movimientos de la Tierra? A ver. Era Copérnico. Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico, muy bien. ¿Ya? Pero también me he olvidado decirles que a esto también se van a unir algunos astrónomos como Galileo Galilei y Johannes Kepler, si es que alguna vez les preguntan, ¿ya? Muy bien. Ok. ¿Y quién estableció las bases de la anatomía moderna? A ver, ¿quién me dice? Andrés Besalio. Andrés Vesalio, italiano, ¿no? Andrés Vesalio, ¿ya? Entonces, ahí nosotros hemos visto, ¿no? Un poco de esto, de cómo se da la ciencia desde el punto de vista del Renacimiento, ¿ya? Ahora sí, a ver, así una pregunta, ¿cómo se denominan los mapas de navegación utilizados en el siglo XV? Lo que nos ha dicho. Los Portulano. Eso, los portulanos, muy bien, ok, ya, entonces ahí vamos a establecer nosotros esa información, muy bien, entonces estamos acá, abriremos esto, y nos vamos para acá. Muy bien, ok. Entonces, ahí estamos viendo un portulano y el mapa actual. Bueno, antecedentes de los descubrimientos geográficos, y vamos a tener primero la búsqueda de una ruta al oriente, ¿ya? Entonces, el comercio en Europa, entre Europa y Asia venía desarrollándose desde la Edad Media a través de la llamada Ruta de la Seda, ¿ya? No se van a olvidar ese nombre, Ruta de la Seda. Esta era una ruta terrestre y larga y complicada, especialmente desde que los turcos controlaban el paso. Entonces, ahí esta ruta de la seda era por tierra, ¿ya? Por tierra. Como saben que Asia no está separada de América por mares ni océanos, entonces, porque si ustedes ven acá, los continentes están unidos, mira, ¿sí? Todos están unidos acá por tierra, ¿ves? Este lado. Aquí tal vez este otro está separado, ¿no? Aquí también, pero el resto de los continentes está unido, ¿sí? Entonces, Europa se encuentra acá, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ir viendo nosotros de que hacían por tierra las expediciones esa vez. Entonces, ¿pero qué pasaba? Este terreno terrestre lo controlaban los turcos y en algún momento era imposible hacer los respectivos desarrollos, ¿no? Para poder realizar el comercio de manera libre. Entonces, ahí tenemos, ¿ven? Este es el camino que utilizaba. Desde Asia hasta Europa, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ir viendo. Entonces, desde comienzos del siglo XV, portugueses y españoles habían iniciado un intento de llegar al oriente, a las llamadas Indias, y proveer de especias y de productos de gran valor, seda, lino, joyas, etcétera, para sus comunidades, mediante un camino alternativo a las rutas tradicionales del Mediterráneo. El camino era el que utilizaban, entonces ellos tenían que buscar un camino alternativo para que estos turcos no les molestaran en relación al paso de sus expediciones. Entonces, a partir del siglo XIII, los navegantes pudieron disponer de portulanos. Ya les había hablado que eran los portulanos, los mapas de navegación que tenemos aquí, uno. Y otro hemos visto anteriormente del siglo XV. Mapas bastante exactos de los puertos y de las costas. Por eso se llama portulanos, porque viene del término de puerto. Especial importancia tuvieron dos inventos. Tenemos a la brújula de navegación y el astrolabio, ¿ya? Este es el astrolabio. Y esta es la brújula. Ahora tú vas a decir, bueno, ¿qué es el astrolabio? El astrolabio es como una guía que las personas utilizan, pero se dejan guiar por los astros, las estrellas, más que todo las estrellas, ¿no? Utilizando para ellos ir viendo y ubicándose de acuerdo a esto,
En el siglo XII, navegantes europeos empezaron a usarla. Este invento era chino, el astrolabio era chino, y este se empezó a usar en el siglo XV y era un instrumento que permitía determinar la posición de los barcos mediante la observación de las estrellas, de los astros. Además, los hombres aprendieron a construir barcos más grandes y seguros, y estos se denominaban carabelas. Entonces, vamos viendo, ¿qué avances tecnológicos hubo? ¿Ya? Puedes tomar el siglo XIII como referencia, pero más que todo dentro de lo que es esta edad, estamos tomando el siglo XV, XVI y XVII, ¿ya? Porque estamos hablando del descubrimiento de América para adelante, ¿no? 1492, siglo XV, ¿ya? Entonces, ¿qué inventos se dieron para que los navegantes pudieran explorar nuevos territorios? A ver, Pablo, ¿qué inventos? La brújula, ¿Qué más, Pablo? astrolabio. ¿Qué más? Al Pablo no hay más evidente, no puede ser, no, Pablo. ¿Qué se va a hacer? Todo está en naranja. A ver, ¿cuáles son? Pablo, cha. A ver, Kevin, ¿cuáles son? A ver. Las carabelas, Ya, ¿qué más? los portulanos, Ya, ¿qué más? la brújula y el astrolabio, los 4. Eso, los 4, no se van a olvidar, ¿ya? Estos 4 que tenemos aquí, ¿no ve? Los portulanos, la brújula, el astrolabio y las carabelas, ¿ya? ¿Sí? Ahora, depende mucho de la funcionalidad, ¿no ve? Los portulanos, por ejemplo, ¿qué cosa eran los portulanos? Medios de orientación mediante las estrellas. No, portulanos. Mapas. Ah, mapas. No sé. Eso, mapas de navegación, ¿ya? De puertos, en puerto, ¿está bien? La brújula, ¿qué es la brújula? Es un medio de orientación, ¿ya? Ahí te indican los 4 polos, ¿no ves? Este, oeste, norte y sur. El astrolabio, ¿qué es el astrolabio? Es mediante las estrellas, medios de orientación. Eso es un instrumento como un medio de orientación que utiliza las estrellas, ¿no? Para determinar la posición, especialmente de los barcos, ¿no? En relación a eso. Y bueno, las calaveras eran barcos más grandes, ¿no? Donde se podía ya llevar mejor mercadería y ese proceso en el cual se utilizaba como un medio importante dentro del sentido de navegación. Entonces acá tenemos algunos de los instrumentos utilizados. Este es un portulano. Acá tenemos una brújula, ¿sí? Entonces ahí ven unos grafiquitos importantes, ¿no? Entonces a partir de eso la gente fue cambiando la mentalidad, ¿sí? ¿Ya? Entre los siglos XV y XVI comienza a manifestarse un cambio en la mentalidad de los hombres europeos, ¿no? ¿Ya? Anhelaban la gloria, el reconocimiento y las riquezas de las expediciones que estos realizaban, ¿ya? Entonces va a empezar a haber ese cambio en la mentalidad de los hombres. La tierra ya no es plana, la tierra es circular, ¿ya? ¿Quién lo va a identificar esto? En un principio habían estudiosos que decían, como Copérnico y demás, que la tierra giraba alrededor del sol, pero no estaba comprobado, solamente era una teoría. Entonces había alguien que tenía que comprobar todo eso, y esos eran los navegantes, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo nosotros uno de los navegantes primero, ¿ya? ¿Ok? Bueno, sumado a este reconocimiento que dice acá, mira, anhelaban gloria, reconocimiento y riquezas, sumado a eso, se va a caracterizar principalmente por un sistema económico imperante, ¿no? Y ahí hablamos del mercantilismo, que va mucho más allá del capitalismo, ¿ya? ¿Ya? Entonces vamos a tomar en cuenta ese aspecto, ¿ya? ¿Ok? Entonces, a partir de eso, ya se van a propiciar exploraciones geográficas y con ello los grandes descubrimientos y conquistas que nosotros ya vamos a ir conociendo.
Leamos los viajes portugueses. A ver, Kevin, léemelo el primer párrafo. Los portugueses, aprovechando su inigualable ubicación geográfica de cara al Atlántico, comenzaron la búsqueda de una ruta hacia el oriente a mediados del siglo XV. Obteniendo grandes avances, su experiencia marítima fue fundamental para emprender la búsqueda de una ruta alternativa. Eso, muy bien. Entonces tenemos a los portugueses, ¿sí? ¿Ya? Los portugueses utilizaron el Océano Atlántico para hacer su expedición. Y ustedes saben muy bien que los portugueses conquistaron ¿qué parte de nuestro continente? ¿Qué parte conquistaron los portugueses? Ya pues. ¿Cómo es? A ver, Daner, ¿qué conquistaron los portugueses? A Brasil. Eso, muy bien, porque en Brasil se habla portugués, ¿no? Eso, entonces llegaron a Brasil por el Océano Atlántico, ¿ya? Buscando una ruta hacia el oriente, y a mediados del siglo XV habían llegado a Brasil, ¿ya? Entonces, en algún momento, uno de los navegantes más importantes, así como nosotros tenemos a Cristóbal Colón por un lado, en Portugal tienen a Enrique el Navegante. Este va a impulsar los viajes a través de la creación de la Escuela Naval de Sagres, donde se investigó, se perfeccionó el astrolabio, se elaboraron mapas y se modificaron los barcos, dando origen a la carabela, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener nosotros a este explorador. Y acá tenemos las expediciones, mira. Desde Lisboa, que es Portugal, rodeando, ¿sí? África y utilizando el Océano Atlántico. Ya llegaron a las Indias Orientales y después siguieron su exploración hasta llegar a lo que es América, ¿ya? Mucho más allá, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros vamos a tener, ¿ya? En realidad de Lisboa se va a partir y se va a ir explorando, ¿no? Todo lo que son las Indias Orientales. Luego, ya en el siglo XV, de Lisboa se va a partir para este otro lado y se va a encontrar con Brasil, que se encuentra acá. Si nosotros vemos un mapa por aquí, por acá, aquí está. Mira, aquí tienes Lisboa, Portugal, esta cosita como... No, perdón, esto es Lisboa, Portugal, esto de acá. Y de aquí van a salir con su expedición y van a llegar directamente a Brasil, siglo XV. Antes ellos hacían la exploración directamente para este lado. ¿Sí? ¿Ya? Pero después, ya completando ese proceso, vamos a ver si podemos marcar acá para que... No es este, aquí está. Aquí. Eso, muy bien. Vamos a ampliar un poco más para poder apuntar, ¿ya? Ahí, mira. Siglo XV. ¿Sí? Entonces, para ellos fue una ruta más corta, ¿ya? Que para los españoles, ¿ya? Que utilizaron el otro océano, ¿no? Donde ellos podían ir desarrollando este proceso, ¿ya? Muy bien. Vamos a desactivar esto. Eso, ¿ya? Pues ahí tenemos esas exploraciones, ¿ya? Entonces, esa es la ruta portuguesa a las Indias, ¿no? Que ellos utilizaban y que habían descubierto mucho más antes que los españoles, ¿sí? Y bueno, después vienen los españoles, ¿no? Sabemos muy bien la teoría de los españoles. Los españoles en un primer momento no estaban creyendo la teoría de Cristóbal Colón, ¿ya? Los reyes españoles no habían mostrado gran interés por descubrir una ruta al oriente. Probablemente preferían esperar que sus vecinos portugueses lo hicieran, ¿no? Que ellos descubrieran primero esto. Sin embargo, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón llegó a la corte española para presentar un proyecto muy arriesgado, llegar a las Indias atravesando el Océano Atlántico por el oeste,
estaba convencido de la redondez de la Tierra, ¿no? Porque Cristóbal Colón había visto algunas teorías. Bueno, esta de los barcos, como les digo, era una de las teorías más asertivas, que el barco se perdía en el horizonte seguramente porque el mundo no era plano como se creía, ¿ya? Entonces, Cristóbal Colón conversó con los reyes y les intentó vender su proyecto, que ellos financiaran sus viajes junto con barcos, hombres y demás. Ellos no quisieron, no le apoyaron y le rechazaron su proyecto porque no era factible o garantizado que existiera una ruta diferente a la que utilizaban los portugueses. Entonces, en algún momento Cristóbal Colón tuvo que experimentar, visitar otros lugares, bueno, no era América específicamente, sino descubrir otras islas nuevas para demostrarle a los reyes que podían haber otros mundos lejos de las... Bueno, el objetivo era llegar a las Indias, pero lejos de las Indias también podría haber otros mundos, ¿ya? Entonces, Cristóbal Colón va a tardar 4 años en convencer a la reina Isabel y al rey Fernando para que acepten su propuesta y le den permiso de poder desarrollar primordialmente esta expedición. Entonces, Cristóbal Colón, después de 4 años, los convence, ¿ya? Y le dan permiso para zarpar hacia la India, ¿no? Hacia las Nuevas Indias, con 3 barcos pagados por la corona española, previa firma de una capitulación llamada Capitulación de Santa Fe. ¿Qué indicaba esta capitulación? Indicaba que lo que Cristóbal Colón descubriese o al lugar donde Cristóbal Colón llegase, tiene que identificar ese lugar como parte de España. Entonces, Cristóbal Colón firma la capitulación y empieza su viaje en el año 1492, su primer viaje. Sale del puerto de Palos, ya en España. Cristóbal Colón no era español, porque por ahí nomás le dicen cuál es la descendencia de Cristóbal Colón. ¿Ustedes saben de dónde era Cristóbal Colón? A ver. Pablo, ¿de dónde era Cristóbal Colón? Kevin. No se atreven, ¿no? Qué barbaridad, che. Voy a pensar que no sabían. Ya, y que recién les voy a avisar de dónde era. No creo que no sepan, ¿ven? A ver, vamos a recuperar acá la información. Cristóbal Colón era un navegante genovés. ¿Dónde queda Génova? Italia. Eso, entonces Cristóbal Colón, ¿qué descendencia tenía? Italiana. Eso, descendencia italiana, ¿no? Ya. Entonces tuvo muchas complicaciones para armar su empresa porque le faltaba capital, le faltaba hombres, pues las personas no confiaban en la idea de Colón, ¿no? De irse del continente, ¿ya? Determinando particularmente ese riesgo, ¿no? De no saber lo que les va a pasar en un determinado momento. Entonces, van y buscan esa solución de conquistar tierras, un poco un sueño utópico para los conquistadores, pero en algún momento tendrían que haber tenido fe en algo, ¿no? En que esto se iba a desarrollar, se iba a proceder de esa forma. ¿Ok? Entonces, la reina había confiado mucho, no había confiado en Cristóbal Colón porque también no era como que de repente, le hay que dar a primera la plata, ¿no? Después él ya sabrá cómo conseguir los barcos, no. Sino que la reina se había encargado de suministrarle a los barcos, pero justo uno de los barcos que la reina le suministró era un barco que estaba demasiado viejito, ¿no? Y llevaba el nombre de Santa María, ¿ya? Entonces, al ver esto, ¿no? Cristóbal Colón no se dio cuenta en un primer momento, entonces puso las provisiones, el agua, todo en esa pequeña carabela y empezaron a zarpar. En el camino pasaron muchas situaciones. Además hay que considerar que los hombres que le dio la reina a Cristóbal Colón, muchos de ellos eran presos, eran reos de cárcel y que
si no, por ahí no iba a volver Cristóbal Colón, entonces no hubiera habido un riesgo de perder hombres valiosos. ¿Sí? Entonces vamos a ver nosotros los viajes de Cristóbal Colón, ¿sí? Cristóbal Colón hizo en realidad 4 viajes, pero ahora vamos a ver solamente uno de ellos y el más importante, el primer viaje, ¿ya? El viaje que se realiza en 1492. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos el número 1, el número 2 y el número 3, ¿ya? Y aquí está, 1, y este también, este es 1, este es 2 y este es 3, ¿está bien? ¿Ok? Entonces vamos viendo. El 1 nos dice, zarpó del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 con 3 naves muy pocos hombres. ¿Ya? Entonces acá está el puerto de Palos y va a zarpar con las 3 naves y los pocos hombres. Están a la deriva ahí, ¿sí? El número 2, pensaba demorar 2 semanas. A medida que pasaba el tiempo, su tripulación comenzó a desesperarse y se amotinaron, ¿no? Entonces aquí medio que se complicó la situación, ¿ya? En el número 3, Cristóbal Colón llega a la isla Guanahani, en el Caribe, el 12 de octubre del mismo año y creyó haber llegado a las islas de Asia o hacia las Indias, ¿ya? Entonces tropieza con esta tierra, ¿ya? Y llega aquí, a Centroamérica, ¿ya? Ahí va a fundar Cristóbal Colón la primera isla que se va a llamar La Española y luego otra isla que se va a llamar La Isabelita, donde van a venir ya a vivir los conquistadores después con él, ¿no? En su segundo viaje. ¿Ya? Ahí tenemos la llegada de Cristóbal Colón, la primera vez, ¿no? Los indígenas sorprendidos, un hombre diferente, diferente color de piel, ¿ya? Y también veían a los marineros, ¿no? Que vestían distinto. Los indígenas ya tenían una civilización hecha en ese tiempo, pero el hecho de que Colón haya venido y haya empezado a saber cómo era la vida de estos indígenas, desestimaba en algún momento tal vez las buenas intenciones que tenían algunos navegantes, ¿no? El hecho de llegar a estos nuevos territorios hacían que muchos de los navegantes españoles sintieran más que el proceso de conquistar, de querer establecer una nueva cultura y demás, se interesaba en el interés o la ambición de poder robar todo lo valioso de este terreno, ¿no? De América, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver nosotros, ¿ya? ¿Por qué Colón creyó haber llegado a Asia? A ver, ¿por qué creen ustedes que Colón creyó haber llegado a Asia? A ver. ¿Qué crees tú, Pablo? Del Pablo. Kevin. Porque eran lugares idénticos a lo que se ve en la foto. Eran lugares idénticos, además esto no existía, ¿se acuerdan? O sea, para los navegantes no existía esto porque los portugueses utilizaban el otro océano. Y por el otro océano llegaban a Asia, ¿no? Para las Indias, ¿ya? Pero, no, entonces como Colón salió de aquí con destino acá, ¿sí? Entonces conoció primero esto y se quedó aquí sorprendido que aquí había gente que vivía en estos lugares. Y lo primero que llevó Colón como muestra de que existía gente en estos sitios fue algunos elementos dorados de la comunidad. Fue también el cacao lo que llevó por primer fruto para que se pruebe en España. Entonces, y ahí al saber que existía eso, ¿no? A un principio, como no sabía nadie que existía este continente americano, obvio que iban a pensar que era Asia, ¿no? Y que eran las Indias. En el año 1501 al año 1502, vamos a tener a un navegante, Américo Vespucio. Américo Vespucio se va a encargar de hacer los mapas correspondientes porque va a ser una exploración necesaria del terreno que Colón había descubierto, ¿ya? Entonces, a partir de sus viajes, Vespucio concluye que los nuevos territorios eran en realidad más que un conjunto de islas, era en realidad un continente, ¿ya? Entonces, por esa misma razón, a este hombre debemos el nombre de América.
Ahora tú te llegarás a preguntar, ¿por qué no se llamó Américo el continente? No, pues porque la mayor parte de los continentes llevaban nombres en femenino. África, Asia, Europa. Entonces tenían que buscarle un nombre que vaya de acuerdo a esa terminación femenina. Entonces le dijeron América, ¿sí? Entonces desde esa perspectiva nosotros llevamos el nombre de América gracias a Américo Vespucio, ¿no? Quien va a bautizar, porque él se va a encargar de hacer los mapas correspondientes de este continente. Entre el año 1519 y 1522 vamos a tener a Hernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano en sus exploraciones. ¿Ya? Realizaron la primera circunnavegación a la Tierra, demostrando en la práctica que esta sí es redonda. ¿Ya? Mira, van a salir de aquí, van a partir, van a llegar acá y van a seguir su viaje y van a llegar a la parte de Chile. ¿Ya? Y de la parte de Argentina van a volver a partir para llegar al mismo punto de partida donde habían iniciado. Entonces, este lado es la parte del Océano Atlántico y por este lado es la parte del Océano Pacífico. Se llama circunnavegación porque es una navegación una exploración circular del mundo a partir de eso. ¿Ya? Además, se descubrió una nueva ruta hacia las islas de las Especias a través de un paso que comunicaba los océanos Atlántico y Pacífico. ¿Sí? El Estrecho de Todos los Santos, que hoy conocemos como Estrecho de Magallanes, a este viaje le debemos topónimos como Patagonia y Tierra del Fuego. Entonces va a explorar, mira, va a salir y va a llegar aquí, a las islas, ¿ya? A las islas de las Indias, ¿está bien? Y aquí es donde va él bautizar Estrecho de Magallanes. Y luego va a seguir el viaje y va a llegar acá, a la parte de Chile, y luego va a explorar el territorio por la Amazonía, y va a llegar a Argentina, y va a seguir su viaje otra vez hasta España. Entonces va a establecer ese recorrido que nosotros vemos. Pero como todo descubrimiento va a traer también sus consecuencias, ¿no? Y aquí, ¿qué vamos a tener las consecuencias? Primero, la transformación de la visión del mundo. El mundo ya no es plano, el mundo es redondo. Entonces, van a eliminar esas supersticiones que habíamos dicho hace un rato, ¿no? Sobre monstruos que comían los barcos, precipicios donde creían que los barcos estaban cayendo y demás, ¿no? ¿Ya? Entonces van a surgir los primeros imperios coloniales, ¿no? Y van a ser estos dos. El imperio Portugal, el cual estaba en Lisboa, y el imperio español, que se encontraba en Castilla, ¿ya? Descubrieron y conquistaron numerosos territorios, transformándose en poderosas monarquías que sometieron a sus costumbres a la población conquistada, el idioma, su religión y todo eso. Va a aumentar la actividad comercial porque vamos a ver que ya no se va a utilizar el mar Mediterráneo, sino se va a utilizar el Océano Atlántico, el cual se va a convertir en uno de los mares más utilizados para la navegación. Además, también vamos a ir viendo el Océano Pacífico como otra forma de aplicación dentro del proceso de navegación. Y otra cosa que tenemos es el intercambio a través de este Océano Atlántico de productos americanos, ¿no? Y europeos, y en especial metales preciosos que iban desde América hacia Europa. Entonces se va a consolidar con más fuerza el capitalismo, ¿no? Dentro de esta perspectiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque como se va a aumentar el comercio y se va a incrementar el mercantilismo, entonces también se va a empezar a hacer la promoción de algunas, ¿cómo decimos nosotros? De algunos valores dentro del continente americano para los europeos, ¿ya? Entonces se va a bautizar este continente americano como el Nuevo Mundo, a pesar que este continente tiene igual de años de vida que los otros, pero la diferencia es que este continente empezó a rescatar empezó a tener siempre su cultura. Por ejemplo, el
cuando fue conquistado el Tahuantinsuyo en 1532, hasta esa época el continente seguía teniendo las mismas costumbres. Desde 1492 no había pasado mucho tiempo para que el continente siga solidificándose, pero cuando ya los españoles cimentan como imperio, en realidad ahí se complica un poco más la situación. Luego también van a haber los conflictos de poder, porque los imperios coloniales se van a disputar la hegemonía, vale decir, la hegemonía significa el hecho de que un determinado territorio sea el único y no dependa de otro, ¿sí? Entonces la hegemonía europea, la hegemonía que en realidad va a determinar ese contexto, ¿ya? Entonces los nuevos territorios descubiertos son muy atractivos, en especial desde el punto de vista económico, porque hay mucho progreso, no solamente en relación a las piedras preciosas, oro o plata que se llevaba, sino en relación a otros elementos los cuales no existían en Europa, ¿sí? Entonces se incorporan nuevos productos, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser el desarrollo de Europa, ¿sí? Por ejemplo, el maíz, ¿no? La papa, el tabaco y el cacao fueron los más importantes en ese tiempo, ¿ya? Y esto también generaba un buen consumo dentro del proceso de compra y venta de estos productos, ¿ya? Entonces, esto fue creciendo y con el paso del tiempo, ya le dieron mucho más importancia también a los metales preciosos como el oro y la plata, que abundaban en el territorio, en el continente, en el lado de Potosí, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a tener esto, ¿ya? Ok, no nos olvidemos. Cuando hablamos consecuencias, hablamos de la transformación de la visión del mundo, que ya no es plano, sino es redondo. Van a surgir los imperios de España y Portugal como imperios ricos en economía. Se va a aumentar la actividad comercial porque va a haber intercambio de productos entre ambos continentes. Se va a consolidar el capitalismo porque porque va a existir metales preciosos que van a alimentar la economía de este continente, ¿ya? También va a haber conflictos de poder porque acá nosotros vamos a ir viendo la disputa entre Portugal y España, ¿ya? Y los nuevos productos que los europeos llevaban a su país en primera instancia era el maíz, la papa, el tabaco y el cacao. Muy bien. Ok. Eso, ¿ya? Entonces vamos a ir teniendo nosotros en cuenta, ¿ya? Ok. Ahora sí, les voy a hacer preguntas acá. Les voy a mostrar nomás el material para que ustedes me den la respuesta. Muy bien. Ok. A ver si ubican la respuesta. Nombre del documento firmado entre Cristóbal Colón y los reyes de España para el financiamiento de las primeras expediciones. La capitulación de Santa Fe. Eso, muy bien. ¿Qué decía esta capitulación, te acuerdas? Que a los lugares que llegaba Cristóbal Colón iba a ser de España. Muy bien. Todo lo que Colón descubriera y todos los lugares que llegara serían de España, no sería de Colón, ¿ya? Ok, muy bien. ¿Cuántos barcos le dieron a Colón para su navegación? ¿Cuántas carabelas? 3. Eso, ¿saben los nombres? La Nina, la Pita y la Santa María. Eso, la Niña, la Pinta y la Santa María. Justo en la Santa María iban ¿qué se llama? Los alimentos, el agua, ¿sí? Las provisiones. Entonces este barco es el que se hunde, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir viendo nosotros. Muy bien. ¿De dónde sale Colón y qué fecha sale? Del puerto de Palos, el 3 de agosto de 1492. ¿Hacia dónde llega? ¿Y qué fecha llega? A la isla de Guanaí. Guanahani. A ver, repetí conmigo. Guanahani. Guanahani. Eso. ¿Qué fecha? El 12 de octubre de 1492. Eso, muy bien. Ya. ¿Qué más podemos decir?
Esta pregunta, siempre preguntan esto. ¿Por qué Colón creyó haber llegado a Asia? A ver. ¿Por qué este mundo aún no se había? Descubierto. Eso, aún no se había descubierto. Y cuando él partió, fue por este océano, el océano Pacífico. No tomó el océano Atlántico. Si hubiera tomado el océano Atlántico, les apuesto que no hubiera llegado aquí. Porque él simplemente hubiera hecho lo mismo que hicieron ¿qué se llama? Los portugueses, hacer esta ruta y llegar solamente a las Indias. No, él tomó la otra ruta y llegó a América. ¿Sí? ¿Quién es el que le puso el nombre a América? Américo Vespucio. Eso, muy bien. Entre los años 1501 y 1502, ¿ya? Va a decir que este no es Américo Vespucio va a decir, eso no es un conjunto de islas, eso es un continente, ¿ya? Porque es mucho más grande que un conjunto de islas, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se llama la expedición realizada por Hernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano en el año entre 1519 a 1522? A ver, ¿cómo se llama? Aquí está el nombrecito, mira. ¿Qué dice ahí? Primera circunnavegación a la Tierra. Eso, circunnavegación a la Tierra. Muy bien, eso se llama. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esta circunnavegación? Para demostrar que era la Tierra redonda. Eso, para demostrar la redondez de la Tierra. Muy bien. Ok. A ver, ¿cuáles fueron las consecuencias de los descubrimientos geográficos, no? Entonces ahí vamos a poner ya algunas de estas que ya se les había explicado, ¿sí? En lo que yo quiero saber es cuáles fueron los 4 productos más importantes que se llevó a Europa desde América. A ver. El maíz, la papa, el tabaco y el cacao. Eso, muy bien. Y o sea, esos fueron los elementos más importantes, los productos más importantes. Pero también hablamos de 2 metales preciosos que eran especiales para ellos. ¿Qué metales son? Oro y plata. Muy bien. Ok. Ya, perfecto. Entonces, ahí vamos a concluir con este tema. Como pueden ver, es recontra cortito. ¿Sí? Entonces, el día de mañana, esto no quiero dejar de prender. El día de mañana nosotros estaríamos entrando a la edad moderna, no, contemporánea, esta es la edad moderna, ¿ya? Pero para eso vamos a dar una pequeña prueba el día de mañana a las 7 en base a lo que es la edad moderna, ¿ya? Para que ya sepamos qué es lo que hemos aprendido, ¿está bien? ¿Ok? Muy bien, ¿alguna duda, pregunta? Kevin, Pablo, Taner, Miguel. Ya, muchachitos. Nos vamos a ver mañana a las 5:30 ya en la materia de cívica. Se van a cuidar mucho, ¿ya? Que descansen bien, ¿ok? Chao, Kevin. Chao, Alicia, hasta mañana. Okay. Muy bien, hasta mañana. Chao, Pablo. Chao, Luis. Chao.